Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bueno, ya estamos terminando julio, así que vamos a aprovechar y vamos a hacer el video que hacemos todos los meses para ver un poquito algunos papeles que van a estar pagando dividendos durante agosto. O sea, en agosto va a ser el ex dividend date, así que vamos a ver un poquito qué tenemos para mirar, ¿sí? Vamos a arrancar con Citigroup, que es uno de los papeles que va a estar pagando. Vamos a ver primero un poquito los datos, qué paga, cómo paga y cuándo paga. Veamos por acá, a ver qué podemos ver. El ex dividend date va a ser el 5 de agosto y el pago va a ser el 23 de agosto. O sea, en el mismo mes va a estar pagando, ¿sí? Y tiene un dividend yield del 3,44% y va a pagar 56 centavos de dólar por acción. ¿Sí? Recuerden siempre que acá cuando muestra es por acción. En el caso del CDR, bueno, va a haber que tener en cuenta el tema de los ratios, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos a ver un poquito el papel que viene haciendo, si puede ser una oportunidad o no. Vemos que Citigroup venía en una caída bastante pronunciada desde agosto del 2021 hasta empezó a recuperar un poquito, a cambiar tendencia en noviembre del 2023. O sea, tenemos acá un canal descendente que había sido toda esta zona resistencia y por el lado del piso tenemos toda la zona de soporte. Bueno, en esta zona pudo romper el canal y a su vez miren cómo yo siempre les digo, o sea, tenemos la media móvil de 200, que es esta violeta. ¿Qué pasa? La media móvil de 200 es una media móvil más a largo plazo. Entonces, cuando el precio está por debajo de la media móvil, bueno, se dice que el papel está en una tendencia bajista. Inclusive, muchas veces las medias móviles actúan tanto como soporte o como resistencia. Por ejemplo, acá actúa de resistencia, acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo. Miren cómo toda esta zona no llegó al techo del canal, sino que usó, bueno, acá la superó un poquito, pero toda esta zona usó a la media móvil como resistencia y no al techo del canal, ¿sí? Eso es uno de, digamos, de los usos que se le puede dar también a las medias móviles. Así que bueno, dicho esto, rompe el canal hacia arriba con una fuerte suba y ahora estamos en una zona interesante. Si acá nos acercamos un poco, miren cómo tenemos por un lado una línea estática, bueno, que acá no llegó, pero bueno, había sido resistencia. Toda esta zona fue resistencia. Acá en varios días fue resistencia. Hasta que la supera, miren cómo hace un pullback y a partir de acá, toda esta semana anterior y algunos días más para atrás la viene usando de soporte. Y tenemos esta otra línea acá, también estática, que esta viene de más lejos, viene desde enero del 2022. Bueno, esta línea es importante, ¿por qué? Porque acá también la había usado de resistencia, resistencia, resistencia a esta zona y en su momento también había sido soporte. Por lo tanto, esta línea en los 69.50, 70 dólares más o menos es una línea importante a poder superar. Por ahora estamos en lo que es el soporte. El dividendo dijimos que va a ser el 5 de agosto, el lunes 5 de agosto. Por lo tanto, ustedes recuerden que ese día es el día en que tienen que tener el papel comprado, ¿sí? Así que bueno, podríamos, si no sigue subiendo mucho y se mantiene en este soporte, capaz que sea una linda posibilidad, pensando siempre que pueda hacer esto y que vuelva a buscar esta resistencia. Si bien acá, ojo, porque no llegó, ¿no es cierto?, hasta acá arriba, ¿sí? Si vamos a ver un poquito los indicadores. Bueno, el Concord ya nos había dado la semana pasada señal de venta con manos grandes vendiendo. ¿Sí? Esto hay que estar atento. Por el lado del MACD está también con histogramas decrecientes. Y por el lado del RSI había llegado a zona de sobrecompra y ahora viene cayendo. Ahora bien, bueno, tenemos que ver un poquito
todos esos indicadores un poquito saturados tienen también mucho que ver con esta subida, ¿no es cierto? O sea, ustedes miren como desde acá vino subiendo sin parar hasta acá. Entonces, obviamente, eso hace que los indicadores estén muy altos. Si acá algunos días hace un poquito alguna lateralización, bueno, eso nos podría dar la posibilidad de que los indicadores descompriman un poquito y bueno, y ver si nos da alguna posibilidad de entrada, ¿sí? Si vemos un poquito a ver con las bandas de Bollinger, el otro día, al que le interese las bandas de Bollinger, acá les dejo un video que subí de cómo usarlas de manera correcta, ¿sí? Porque a veces no se usan de la mejor manera, ¿sí? Y bueno, por ahora está sobre la media móvil de la banda de Bollinger, que es una media simple de 20, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito a ver qué pasa con este papel. Vamos con el que sigue. Otro de los que va a estar pagando dividendos es RTX Corporation. Vamos a ver primero los datos, así ya vemos un poco cuándo va a pagar, cuánto va a pagar, ¿sí? El ex dividend date va a ser el 16 de agosto y va a estar pagando el 5 de septiembre, o sea, va a pagar el próximo mes. Tiene un dividend yield de 2,45, bueno, no está mal, y un monto por acción de 63 centavos, ¿sí? Miren cómo acá en el Citigroup no tanto, pero acá sí, miren cómo los dividendos vienen creciendo en los últimos 30 años y en los últimos 5 a un ritmo del 5,60%. Bien, bueno, entonces ahora sí vamos a ver un poquito el gráfico. A ver. Bueno, acá también se encuentra por encima de la media móvil de las bandas de Bollinger. Yo acá tengo marcado un soporte dinámico que está interesante y ahora les voy a mostrar por qué. Tenemos acá que fue soporte, acá fue soporte, después bueno, en esta zona no llegó y después toda esta zona, miren cómo fue soporte. Y a su vez tenemos una línea estática. Esta línea estática ya viene de hace bastante, o sea, más o menos de diciembre del 2022, en la cual interactuó bastante, acá como resistencia, acá como resistencia, acá como resistencia. O sea, miren cómo acá la superó un poquito, acá un poco de soporte, o sea, es una línea más o menos en los 99, 100 dólares, que bueno, viene interactuando bastante. Si acá miren como un día fue resistencia para esa vela, después fue soporte, y ahora justamente la está usando de soporte y se nos están juntando las dos líneas. Entonces acá hay que ver un poquito qué pasa. Miren cómo lo vamos a acercar bien para verlo bien de manera gráfica. Miren cómo teníamos el soporte estático. Bueno, que acá fue soporte, acá no llegó. Y esta mecha de esta vela roja en realidad hizo soporte en el dinámico y no en el estático, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos ver si esto sigue cayendo, a ver si, por un lado, primero, si respeta la media móvil de 21. Y en caso de que la pudiese romper, bueno, podría llegar nuevamente a este soporte dinámico. Si no lo respeta, de vuelta tenemos el estático. O sea que acá tenemos tres trabas para parar un poquito la caída del papel. Media móvil, soporte dinámico y soporte estático. Y todo eso nos va a dar un poco de tiempo para decidir si dijimos 16 de agosto, entramos o no entramos al papel para poder cobrar el dividendo. Recuerden siempre hacer esto que estamos haciendo ahora. O sea, primero analizamos el papel, ¿sí? Lo analizamos y después vamos a decidir, o sea, en base al análisis técnico, si entramos o no entramos, ¿correcto? O sea, esto se los repito siempre y se los voy a seguir repitiendo. No entren en un papel solamente porque va a pagar dividendos, porque si el papel cae, van a perder más de lo que puedan cobrar de dividendo, ¿sí? Bien. A ver si acá podemos ver otra cosita. Creo que por acá estamos. Acá miren, capaz que podríamos marcar otra línea estática. Vamos a hacerla bien finita. Y esto también está interesante, miren. Vamos también a acercarlo bien. Fíjense cómo acá fue resistencia.
Acá la mecha fue soporte, acá fue resistencia, acá fue resistencia, 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 y con esta caída de esta vela roja de ayer viernes fue soporte. Entonces, bueno, agregamos otra línea importante en los $102 para ver si respeta esta y rebota, ¿sí? Yo, en mi opinión personal, preferiría que descomprima un poquito más, que llegue nuevamente a este soporte dinámico y rebote. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver un poquito los indicadores. Bueno, vamos a lograr que descompriman un poco más con esta caída, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, el Concord ya nos va a haber dado señal de venta. Lo mismo con el RSI y lo mismo con el MACD. Entonces, de esa manera podríamos, a ver, cuando nosotros más bajo entremos de un papel, tenemos obviamente en una tendencia alcista como estamos acá, ¿no es cierto? No, no en una tendencia bajista, pero en una tendencia de este tipo donde viene subiendo, bueno, cuando más bajo entremos podemos esperar una mayor ganancia por una subida que pueda tener. Bien, vamos con el que sigue, que en este caso es Starbucks. Vamos primero a ver qué paga, cómo y cuándo. Bien. Starbucks va a estar, el ex Dividend Day va a ser el 16 de agosto y va a estar pagando el 30 de agosto, o sea, dentro del mismo mes. Tiene un Dividend Yield del 2,88% y va a estar pagando 57 centavos de acción, de dólares por acción, perdón. Viene creciendo en los últimos 13 años y a un ritmo de el 9,24% en los últimos 5, o sea, nada mal, ¿sí? Ahora sí, veamos un poquito el gráfico, que ayer subió muchísimo. Ayer subió un 6,85%. Miren cómo acá tenemos, bueno, por un lado, superó la media móvil de 20. Vamos a ver primero el gráfico solo. Venía respetando acá un soporte estático, más o menos en los $70, $72. Y este soporte viene de hace bastante, inclusive, miren. Ya acá por el 2020, mediados del 2020, había sido en toda esta zona soporte. Acá fue soporte, acá lo rompió y bueno, hicimos acá una base que después yo lo usé para un Fibonacci, pero bueno, el Fibonacci con los balances que tuvo, que no fue muy bien, cayó mucho, entonces rompió tanto el 38.2 como el 50 como el 61.8. Por lo tanto, este Fibonacci ya, es más, lo sacaría porque no funcionó. A veces ustedes pueden marcar cosas y después ven si sirvió o no sirvió lo que marcaron, ¿sí? Vamos a sacar por un cachito las bandas para limpiar un poquito el gráfico, si vemos solamente gráficos, ¿correcto? Bien. Bueno, acá tenemos dos temitas. Por un lado, acá se había armado un gap con el último balance con una caída del 15,88%. Otro tema a tener en cuenta, obviamente yo esperaría el martes, este próximo martes va a estar presentando balance, entonces yo esperaría a ver qué pasa, o sea, no entraría ya mañana, porque aparte tenemos tiempo para ver el dividendo, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces dijimos que acá tenemos una línea estática como soporte y tenemos acá otra línea estática como resistencia, que fue resistencia en toda esta zona. Acá, como les decía, se abrió un gap con el último balance, todavía no lo cerró, tendría que llegar a esta zona para cerrar el gap, ¿sí? Primero vamos a ver qué pasa. Tenemos el balance, ¿sí? La semana que viene. Tenemos que ver si sube, si dejamos un poquito de lado el balance, si logra superar esta resistencia de acá para cerrar el gap y volver a buscar esta resistencia, que esta viene también de hace bastante, o sea, más o menos de noviembre del 22, ¿sí? Miren cómo acá había sido resistencia, soporte, soporte, toda esta zona soporte, después de vuelta a resistencia, 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 o sea que desde acá que no la viene pudiendo superar, ¿sí? Tenemos un lindo tramo, si suponemos que pueda volver a buscar a esa línea de resistencia desde el precio de cierre
de ayer viernes y tenemos un 20% más o menos. Pero de vuelta, tenemos el balance en el medio que nos puede jorobar un poquito en base a cuál sea el resultado, ¿sí? Y si vemos un poquito entonces ahora los indicadores, veamos. El Concord hace unos días nos dio señal de compra, que bueno, tiene que ver también con esta subida, ¿no es cierto? Acá hizo soporte y empezó a subir, bueno, ahí es donde más o menos dio la señal de compra. Las manos grandes por ahora siguen vendiendo, ¿sí? Todavía no están comprando, habrá que ver un poquito a ver qué pasa. El MACD nos dio señal de compra y tenemos el primer histograma positivo. Y el Concord superó los 50 puntos de haber salido después de haber salido de la zona de sobreventa, ¿sí? Si no fuera por el balance este que nos joroba acá en el medio, y yo les diría que está interesante, capaz que esperaría un par de días a ver qué hace con esta línea. Pero acá lo real es que hay que esperar el balance a ver qué pasa. Yo no entraría antes del balance en este papel, más con el porrazo que se pegó en el último, que eso no significa, el balance lo presenta el martes y lo presenta después del cierre, o sea que vamos a ver reflejado la reacción del mercado el día miércoles. ¿A qué voy con esto? O sea, yo no digo el balance puede ser muy bueno, el problema es el mercado muchas veces. A veces pasa que una empresa tiene un buen balance, pero el mercado esperaba más todavía, era más pretencioso, esperaba más, entonces te tira bajo el precio. Entonces, que el precio suba o no suba después de un balance no depende exclusivamente del balance, si bien obviamente es lo principal, pero también depende mucho de cómo lo tome el mercado, ¿no es cierto? Entonces a veces entrar y con tan pocos días antes de un balance es más arriesgado. Otra cosa es cuando uno ya digamos, arma una carpeta para muy largo plazo, bueno, obviamente, carpeta no, es una cartera a largo plazo, obviamente vas a caer dentro de balance. O sea, imagínate que si vos tenés una cartera a largo plazo, no vas a estar entrando y saliendo cada vez que una empresa va a presentar balance. Ahí obviamente vas a quedar calzado en balances. Pero en este caso, cuando es para aprovechar un dividendo y tenemos el balance tan cerquita, yo no entraría antes del balance. ¿Sí? Bien. Y la que sigue, y creo que la última, es Union Pacific Corporation. Vamos a ver un poquito los datos de los dividendos. Bueno, el ex dividend va a ser casi a fin de mes, el 30 de agosto, y va a estar pagando el 30 de septiembre. O sea que acá tenemos bastante para pensar qué hacemos, ¿sí? El dividend yield es de 2,21, va a estar pagando $1.34 por acción. Viene creciendo el dividendo de los últimos 17 años y en los últimos 5 más o menos un 9%. Así que otro papel con dividendos interesantes, gente. Bueno, acá tenemos otra cosita también que me gusta. Miren cómo tenemos una resistencia dinámica. Si bien es descendente, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a acomodar un poquito acá. Y un poquito por acá. Ahí estamos. Bueno, resistencia. Toda esta zona de resistencia. La semana pasada la superó y ahora tendría la pinta de ir buscando hacer un pullback. Habrá que ver si lo puede respetar como soporte y ahí sí, debería despegar y tratar, bueno, de cambiar esta tendencia, ¿no es cierto? Porque no deja de ser una tendencia bajista. De todas maneras, como les dije, tenemos tiempo porque tenemos hasta fin de mes para decidir qué hacemos con el papel. Si buscamos a ver un poquito algunas zonas estáticas, acá podríamos marcar una más o menos, ¿sí? Que había sido resistencia, resistencia. Bueno, si hace esto, veremos qué pasa hasta acá arriba. De todas maneras, si hiciese eso, vamos a marcarla bien, así no se me borra. Dijimos más o menos por acá. Vamos a suponer que
volviese a esta resistencia dinámica, bueno, ¿cuánto tendríamos aproximadamente? ¿Sí? Nada, un 3%. Esto pasa a veces cuando tenemos papeles muy pocos volátiles, que a lo mejor tenemos velas que parecen un montón. O sea, por ejemplo, estas velas pareciese que fue un porcentaje tremendo, pero sin embargo esta fue un 3%, esta otra un 2,50, esta un 0,66. Si lo sumamos, obviamente que nos dio una fuerte subida desde este soporte, ¿sí? Pero bueno, muchas veces nos engaña un poquito la imagen, porque acá parecía mucho y resulta ser un 3,70, ¿sí? Es poquito, o sea que en realidad debería superar esta resistencia para que podamos tener un beneficio un poquito más interesante. Capaz que podría llegar, digamos, a esta otra, que fue el máximo anterior, y acá, bueno, acá ya pinta un poquito más lindo, casi un 8%. Bien. Inclusive, a ver, no, no fue máximo histórico, quería ver un poquito de eso. Este máximo, si lo estiramos más por acá todavía, miren cómo estuvo cerca en esta zona que fue soporte. Entonces, bueno, son zonas importantes a superar. Bien. Y por el lado de los indicadores, bueno, el Concord ahí nomás de darnos señal de venta, si bien las manos grandes por ahora están comprando. El MACD viene subiendo, pero ya acá este histograma está aflojando un poco. Y el RSI, bueno, está en zona de sobrecompra y ya queriendo bajar, ¿sí? A ver si tenemos alguna divergencia. Bueno, acá tuvimos una divergencia que, bueno, evidentemente ya la ejecutó, ¿sí? Miren, si marcamos más o menos desde esta zona de sobreventa, le damos para arriba y esa misma posición de acá la marcamos para acá, ¿sí? Entonces tenemos desde este punto hasta este punto un soporte dinámico descendente. Y desde este punto hasta este punto y hasta este punto, que es más o menos por donde estamos, ¿sí? Un soporte dinámico pero ascendente. Esto es una divergencia del tipo alcista. Por lo general manda el RSI. A veces se da, a veces no. La mayoría de las veces sí. Bueno, y efectivamente en este caso sí, porque miren lo que hizo el papel, ¿sí? Así que bueno, creo que esto de vuelta falta todavía porque es a fin de mes el dividendo. Esperaría ver cómo reacciona toda esta zona con tantas resistencias y soportes, un poquito a ver cómo va evolucionando. Las bandas ya la vimos, que está bastante arriba. Miren cómo acá tenemos mucha volatilidad, ¿sí? Mucha volatilidad, o sea, mucha volatilidad nos muestra las bandas de Bollinger cuando se empiezan a separar lo que es la banda inferior, superior y lo que es la banda inferior, ¿correcto? Bien, este fue el último papel, así que esto va a ser lo que vamos a estar viendo hoy para ver un poquito. Y siempre es bueno cuando uno invierte de vuelta, porque hay un papel que está interesante y si de paso nos paga dividendos, bueno, viene de arriba, bienvenido sea. Así que bueno, de vuelta, esto va a ser todo por hoy. Nos vamos a ver mañana domingo, como siempre, a las 18 horas en el vivo. Y bueno, vamos a ver papeles que me vayan pidiendo, pero voy a hablar un poquito a ver de lo que pasó esta semana anterior con el CCL, que hubo tanto susto, tanto movimiento. Así que les voy a estar explicando un poco qué fue lo que realmente pasó, si fue para tanto o no, si fue más espamento de mercado que otra cosa. Así que bueno, eso lo vamos a ver mañana domingo. Así que bueno, nos estamos viendo. Que sigan muy bien. Chau, chau.